Buenas tardes, ingeniera Yanira Muñoz. El día de hoy va a ser la explicación del tema control de velocidad de un motor DC. Para esto tenemos los controles de velocidad de motor DC. ¿En cuál esto es el control de la velocidad para según las variaciones de la carga del motor alcanza la velocidad deseada? Y por ejemplo en el valor de la consigna, que se compara continuamente con la velocidad real. La diferencia se aplica en el motor a través de la etapa de potencia y el valor de la consigna. Esto se introduce en la electrónica mediante una tensión analógica o potenciómetro. Entonces tenemos una imagen del motor. Tenemos los métodos de control de la velocidad del motor de corriente continua. Para eso tenemos el método del control del flujo. Este es un método que se agrega a un rheostato en donde la serie es con el devanado de campo como se muestra en el diagrama. Aquí tenemos un diagrama. Esto hace que la resistencia en serie con el devanado se haga un campo va a aumentar la velocidad a medida que disminuye el flujo. Entonces, en los motores de derivación, como la corriente de campo es relativamente muy pequeña, entonces tenemos la intensidad Q y la pérdida de la resistencia que son pequeñas. Tenemos el método de control de la armadura. Velocidad de un motor de corriente continua es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que esto al DF son unas siglas, las fórmulas que vamos a trabajar. Con la E, que es el segundo, con la B, el voltaje, con la I, la 1 y la R. Entonces, esto es la tensión de alimentación del voltio. Entonces, y la I y la resistencia de la armadura. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto se mantiene constante. Estos son proporcionalmente a la corriente de armadura, así también sumamos una resistencia en serie, como la armadura que va disminuye y por tanto la velocidad también disminuye. Tenemos el método de control de voltaje. Este es un método que hace la excitación fija y la armadura se suministra con diferentes voltajes. Para eso podemos apreciar en la imagen. Tenemos voltaje, M1, que es el metro. Tenemos la G, que es un generador, y el 2, el metro. El metro 1 cumple la función de que cualquier motor de corriente alterna o motor de corriente continua con la velocidad son constantes. Entonces, la letra G significa que es un generador directamente a un motor. Y el metro 2 es el motor el que se replique al control de la velocidad. Entonces, para eso tenemos control de velocidad de motor en serie. El método de control de flujo, tenemos el desviador de campo, el desviador de armadura, el control de campo pulsado y las bobinas de campo en paralelo. El desviador de campo, esta resistencia es variable. Se denomina desviador ya que la cantidad de corriente deseada puede desviarse a través de esta resistencia. Y por lo tanto la corriente a través de la bobina de campo puede disminuir. Entonces el desviador de armadura, está conectado a través de la armadura. Como podemos ver aquí, está conectado a través de una armadura. Tenemos el control del campo pulsado. Es la bobina del campo que se toca dividiendo el número de vueltas. Aquí vemos la imagen, aquí está el número de vueltas que aprecia. Entonces el número que divide de vueltas. Tenemos la bobina de campo en paralelo. Aquí está. Que esto hace que puedan obtener varias velocidades reagrupando las bobinas. Y también tenemos la resistencia variables en serie con armadura, que es al introducir una resistencia con la armadura, se puede reducir el voltaje a través de la armadura. Por ejemplo, que la velocidad reduce la proporción con ella. También el control de serie paralelo, que este sistema es ampliamente utilizado en extracción eléctrica, donde se emplean 2 o más motores de serie acoplados mecánicamente.
Entonces para esto son velocidades bajas, los motores están conectados en series y para velocidades más altas. Los motores siempre están conectados en paralelo. Pues esto ha sido todo sobre la exposición del motor, de la velocidad de un motor de corriente continua. Gracias.